Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá, muchas preocupaciones, muchas noticias preocupantes. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, se acaba de retirar del Tratado de Proliferación, del Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares que había firmado con la República de Irán. Tratado importantísimo que ese país había firmado junto con Alemania, junto con Francia, el Reino Unido, Rusia y China. Es decir, las principales potencias del mundo habían firmado ese tratado junto con Estados Unidos, entonces el presidente Barack Obama. Fue un acuerdo importante que trajo desde luego la distensión ahí, en esa zona del Oriente Medio, que devolvió al mundo una cierta calma frente al problema que se entendía que era Irán en aquel momento, porque también se entendía que estaba desarrollando un programa que le permitiría adquirir o construir más bien, de eso se trata, ¿no? Porque se denunció el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, etcétera, etcétera. Quizás todos ustedes recuerden todo esto, ¿no? Y bueno, se llegó a un acuerdo mediante el cual Irán se comprometía, o se comprometió, vamos a decirlo así, como debe ser, a no desarrollar armamento nuclear. Ya sabemos que Estados Unidos ahora se retira de ese acuerdo unilateralmente porque no lo ha consultado ni con el Reino Unido, es decir, con Inglaterra, ni con Francia, ni con Alemania, ni con China, ni con nadie. No lo consultó con nadie. Para entrar en el acuerdo, pues sí hubo un entendimiento, un acercamiento entre todas las potencias. Pero ahora Estados Unidos cambió la manera de manejar los asuntos internacionales con la administración de Donald Trump y se ha pasado a un manejo particular, manejo de grupos de interés, que no le importa mucho lo que esté pasando en el mundo. Entiende que Estados Unidos debe volver a gobernar el mundo él solo, sin consultar a nadie, sin pedirle opinión a nadie, y eso explica ahora que, bueno, se haya retirado por su cuenta de un acuerdo que había firmado y en el que había intervenido la comunidad internacional y particularmente todo el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, desde luego esto devuelve pues crisis. Usted tiene que explicárselo porque Estados Unidos está ahora gobernado por un grupo que es el que controla, es el que domina, es el que se beneficia del comercio de armas, es el que se beneficia, el gran beneficiario de esa industria militar enorme, colosal de los Estados Unidos, que tiene que alimentar a más de, más de 800, cerca de 900 bases militares alrededor del mundo. Y usted entenderá que una potencia cimentada sobre la base de la industria militar, pues necesita guerra, porque para usted justificar los enormes gastos de guerra, necesita guerra. Para usted justificar las enormes inversiones en armas, en aviones, en tanques de guerra, en todo lo que es la guerra, hasta en balas, nada más, en misiles, imagínese.
pues usted necesita guerra porque las armas no sirven para otra cosa. Las armas nada más sirven para la guerra. Y en Estados Unidos parece que hay un grupo muy importante, dominante ahora con el presidente Trump, que se lleva de la historia aquella de que Estados Unidos se desarrolló, tuvo mucho desarrollo económico con la guerra de Vietnam, cuando las inversiones en la guerra eran, ya usted sabe, creaban empleo, porque es que la guerra crea empleo. El problema es que crea empleo en un sitio, pero lo destruye en otro. Crea empleo y probablemente hasta crea vida en un lugar, pero a fuerza de destruirla en otro. A fuerza de destruir la vida en otro lugar, a fuerza de destruir empleo y riqueza en otro lugar. Pero el egoísmo nos lleva a ver las cosas de esa manera. O sea, el señor Trump parece que entiende que a él no le importa cómo le vaya a más nadie. A quien tiene que irle bien es a él, a su grupo y a su país, aunque sea a fuerza de crear conflictos, a fuerza de crear guerras en todas partes. Y como la guerra de Vietnam le dio tantos beneficios, y como la Segunda Guerra Mundial le dio tantos beneficios también, y todo lo que es guerra le da tantos beneficios, pues ese país, el gobierno, los gobiernos de ese país necesitan conflictos, necesitan guerra, necesitan cómo justificar la inversión colosal, inimaginable e inimaginada probablemente en armamento. Hay que buscar justificación para crear empleo a partir de la fabricación de armas. Y por eso, este señor tiene al mundo en vilo. Tiene al mundo en vilo. Esa es la realidad y vamos a tener que chuparnos esa realidad por no sabemos qué tiempo. Ojalá que sea poco, pero no sabemos, porque la guerra le produce beneficios a esta gente. Los conflictos le producen beneficios a esta gente. Es un beneficio temporal, todo el mundo lo sabe, porque nadie puede vivir en guerra todo el tiempo. Usted puede crear una guerra aquí, una guerra allá, otra guerra acullá, pero no puede vivirse en guerra todo el tiempo. Y la humanidad llegó al punto en el que no soporta una guerra como la que está buscando Estados Unidos. Una guerra de gran escala que justifique el uso de armamento a gran escala. ¿Para qué? Para que se mueva la industria que produce armamento, para justificar ese gasto de 700 mil millones de dólares, más quién sabe cuántos millones más, porque estamos hablando de billones de dólares. El aumento del presupuesto militar nada más se ha llevado 700 mil millones de dólares. Ya usted sabe de cuánto es el presupuesto. Eso es una cosa escandalosa y es una lástima que tanto dinero, una cantidad tan fabulosa de dinero, no sea utilizada para crear empleo, para crear riqueza alrededor del mundo. No, que sea utilizada para destruir riqueza. Es para eso que es utilizada. Porque la guerra no crea riqueza. La guerra lo único que crea es muerte. Muerte. Ese es el negocio más brutal, más trágico, y es el negocio menos productivo para la humanidad, la guerra. Solo se puede progresar en la paz. Solo se puede crecer en la paz. Solo se produce riqueza en la paz mediante el comercio, que es el que pone en contacto a todos los seres humanos del planeta, el comercio, el desarrollo del comercio, que lo ha sido así en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad
Ha sido el comercio el que ha ayudado al desarrollo de todos los pueblos del mundo, pero lamentablemente hay quienes entienden que es la guerra. El comercio no, el negocio de la guerra es el gran o es la gran empresa. Y hoy está el mundo en vilo, está el mundo en vilo, esperando a ver cuál es el próximo conflicto que tiene el gobierno de Donald Trump, el que tiene por lo tanto Estados Unidos, en el mundo, porque de que lo andan buscando, no están conformes con lo que ocurre en Siria, quieren seguir y crear otra Siria más, y otra, y sabe Dios cuántas Sirias más quieren crear en el mundo, porque necesitan eso, necesitan guerra para mover la economía, o por lo menos esa parte tan importante de la economía norteamericana, que es la industria, el complejo militar industrial, como lo llamó Seymour Menton, uno de esos grandes pensadores del siglo pasado, el siglo XX, el complejo militar industrial, como lo llamó también otro político norteamericano, Eisenhower, que previó aquello en su momento y dijo, hay que cuidarse de que el poder caiga en manos, lo dijo Fulbright también en su momento, el senador, cuidarse de que el poder de un país como este, tan influyente en el mundo, caiga en manos irresponsables, caiga en manos que estén dirigidas por ese complejo, ese aparato militar industrial que está ahí. Y sin embargo, las advertencias de Fulbright, de toda esa gente, no sirvieron para nada, porque cayó en manos de esa gente el poder en Estados Unidos. Y ahora necesitan guerra para que haya negocio. Y por eso se retiran de un tratado como este con Irán, porque desde luego todo lo que signifique paz no sirve para nada. Importante las declaraciones de la encargada de negocios de la República Popular China, Fu Xinrong, en la República Dominicana, quien dice que luego de la apertura de relaciones entre la República Dominicana y la República Popular China, se prepara ahora una reunión de Estado entre el jefe del Estado dominicano, presidente Danilo Medina, y el jefe del Estado chino, la República Popular China, Xi Jinping, para dentro de poco tiempo. Una visita de Estado, eso es lo que se estila cuando dos países abren relaciones diplomáticas, establecen relaciones diplomáticas. Y desde luego también es estimulante lo que esta encargada de negocios del Estado y de la República Popular China informa de que se prepara una batería de acuerdos, un conjunto de acuerdos, una docena, dice ella, de acuerdos entre los dos estados que están llamados a beneficiar tanto a uno como el otro, porque las relaciones entre los estados se establecen de esa manera, es decir, para mutuo aprovechamiento de los estados que las establecen. Y una importante información es esta que nos ofrece la encargada de negocios en la República Dominicana de la República Popular China, Fu Xinrong. Ya lo saben, para dentro de poco tiempo, pues una visita de Estado del presidente Danilo Medina a la República Popular China, pues traerá, como dice ella, noticias muy buenas, muy halagadoras, muy importantes
para el desarrollo de la República Dominicana, porque estamos hablando de la economía más importante del mundo. Es la más importante del mundo ahora, por más que usted vea, por más que usted le digan otra cosa, la realidad es que esta es la economía más importante del mundo porque es la que crece a mayor velocidad y es la que tiene más posibilidades de crecimiento, entre otras cosas porque tiene una población de 1.300 millones de habitantes, entre otras cosas por eso nada más, porque no hay manera de que usted, sin abrirse al mundo y sin llevar a cabo una revolución industrial, comercial, tecnológica, en todos los sentidos, pueda convertir en clase media a 1.000 millones de gente. Eso no es paja de coco. Eso no es paja de coco. Y ya eso quiere decir que ese país será la economía y el mercado más importantes del mundo en poco tiempo. A la vuelta de 10 años, 5, 10, 15 años, qué sé yo, póngale el tiempo que usted quiera, pero no es largo el tiempo, no es largo. En 10 años, calculo yo, si Guillermo Ricard no dice lo contrario, China será la economía más importante del mundo, para que no nos quepa la menor duda. Por lo tanto, lo que hemos hecho, estableciendo relaciones con China, es adelantarnos a eso y es colocarnos en el lugar del progreso y de una relación que será muy beneficiosa porque China tiene hoy importantísimos logros que exhibir en materia de industria ligera, de industria pesada, en materia de infraestructura, de desarrollo de proyectos de infraestructura vial, de infraestructura portuaria, de infraestructura aeroportuaria, en materia de tecnología. Algunas de las empresas chinas de tecnología de la información y de la comunicación como la Huawei son hoy de las empresas líderes en el mundo, Y como lo hemos repetido ya, China es hoy el productor, vamos a decir así, el emisor de turistas más importante del mundo. Más de 130 millones, óigalo bien, repito el número, más de 130 millones de chinos andan por el mundo haciendo turismo. Más de 130 millones. Si usted quiere saber si eso es importante, es bueno que usted sepa que Estados Unidos solamente emite hacia el mundo, manda hacia el mundo 80 millones de turistas. Solamente Estados Unidos manda 80 millones. China casi ahorita duplica la cantidad de turistas, que envía al mundo Estados Unidos, ahorita, para que usted sepa. De ahí la importancia de esta información que la encargada de negocios de la República Popular de China en la República Dominicana, Fu Xinrong, acaba de ofrecer en el día de ayer, esta información tan importante sobre la preparación de un viaje de Estado del jefe del Estado dominicano a la República Popular China. Muy importante. Mire, yo creo que esa decisión, con todo respeto, se tomó tardíamente. Yo no creo que nos demos como tal. Dice el pueblo, más vale tarde que nunca. Sí, eso y es correcto y hay que celebrarlo, pero lo que quiero connotar, Ramón, es que esto se caía de la mata. Es una decisión bien tomada, sopesada, diseñada, porque obviamente usted no va a un escenario de relaciones con una nación como China sin previamente tener una visión de esos 12 acuerdos. Eso no se está improvisando.
la Cancillería nuestra y la Presidencia de la República, pues evidentemente, al tomar esta decisión, sabía los pasos y sabe los pasos que se tienen que dar. Bien puede ser China la primera, la segunda, la tercera economía, y eso cambia poco. Eso cambia poco, porque la realidad es que con la decadencia del imperio norteamericano, lo que emerge o ha emergido a través de estas últimas décadas es un mundo que dejó de ser bipolar y que en el que las principales economías pues se equilibran a partir de la noción de globalización y libre comercio, del que están en gran medida renegando los norteamericanos, hasta el punto de ir por encima de las tradicionales o fuertes e importantes estratégicas relaciones entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos se retira de un acuerdo alcanzado luego de años, incluso de años de guerra contra Irán. Porque recuerde usted que ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán y los demás países fue precedido. Todas las potencias. Fue precedido, Ramón, por el terrorismo más implacable. Y digo terrorismo. Los científicos que comenzaron a trabajar, a desarrollar la tecnología nuclear con fines pacíficos en Irán, fueron asesinados. Y todo el sistema, la tecnología de Irán en materia digital e informática y demás, fue atacada de múltiples formas. De tal suerte que, aparte de que se le impusieron una serie de sanciones económicas con el objetivo de postrar a Irán. Y como no pudieron del todo hacerlo, bueno, pues tuvieron que negociar con Irán ese acuerdo, por el que los europeos están apostando, aún después de la posición de los Estados Unidos. Estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, incluso Macron, que se prestó como nunca antes lo había hecho un francés en la historia a estarse besuqueando con Donald Trump. Sí, porque de repente ni los americanos se saludan como los rusos, ni los franceses tampoco lo han hecho. Y ahí aparecieron que aquello daba gusto. Eso da gusto ver la sobadera y el besuqueo de dos jefes de Estado como eso. Y después de todo ese besuqueo, Macron pues advirtió al mundo y advirtió naturalmente a Donald Trump de la consecuencia de que este señor tomara esta decisión. Pues este señor la tomó desenfadadamente y ya veremos lo que va a acontecer por ahí. Ahora, Ramón, como digo, China no va a ser lo que era Estados Unidos, que sigue siendo, según los números y demás, y con todo que China es un gran tenedor de deuda del imperio, porque el mundo cambió. Lo que pasa es que mucha gente no entiende los cambios, porque en una cosa tan grande como la bolita del mundo, es difícil percibir el movimiento incluso de la Tierra. ¿Qué resulta? Que hacia dónde va la economía, quiéralo o no, Estados Unidos, porque entiende que está en ciertas desventajas comerciales con respecto a otras economías, el mundo no puede ignorar
que la India es una potencia. El mundo no puede ignorar que China es una potencia. El mundo no puede ignorar que Brasil es una potencia, que Rusia es una potencia. Que no sea comunista, que no sea zarista, que no sea lo que usted quiera, pero es una potencia por su desarrollo científico, tecnológico, por su capacidad militar y, naturalmente, por su importante población. Porque esto es lo que unifica a la mayoría de los que emergen como nuevas potencias. Desarrollo científico-tecnológico, poblaciones capaces de consumir, es decir, gente que ha salido de la pobreza, millones, centenares de millones de gente que son sacadas de la pobreza y que obviamente pasan a ser parte, a engrosar ese mercado interno que les permite a esas naciones el nivel de desarrollo y de actividad económica que tienen. Tienen esas cosas en común: desarrollo tecnológico, capacidad militar, mucha gente y un desarrollo de sus fuerzas productivas diverso que con el que salen a competir. Ya Estados Unidos no puede ignorar, puede hacer lo que está haciendo en Brasil, otro desatino, pero es difícil hacerlo en la India, es difícil hacerlo con Putin, es difícil hacerlo como se hace con nuestras, entre comillas, repúblicas bananeras, cuando el imperio decide que este es su patio y que aquí no va a jugar nadie que él no haya invitado. Entonces, el tema es que el mundo no es lo que era antes. Y no va para atrás, no va para atrás. Esto es cuestión de que, naturalmente, los imperios pueden durar siglos en desmoronarse. Pero desde que comenzaron a desmoronarse, se están desmoronando. ¿Y qué es lo que se advierte? O que cambian la naturaleza de las relaciones de los países, digamos, periféricos, en este caso, como es República Dominicana, al imperio norteamericano. Cambian, las relaciones cambian, se hacen más igualitarias, más recíprocas, menos el imperio que aplasta a la mosca o al mosquito o qué sé yo qué cosa. Y se reconocen otros intereses, que es precisamente lo que está haciendo la República Dominicana. Mira, es que China es lo que es, no es lo que va a hacer, Ramón, es lo que es. Es lo que es, no es lo que va a hacer. ¿Qué pasó? Que tomamos esta decisión 20 años antes, después que se debió haber tomado, porque hay que decirlo. Hace 40 años que Estados Unidos admitió en las Naciones Unidas a la República Popular China como la única representante ante ese organismo. Y sacó del Consejo de Seguridad a Taiwán y ingresaron a la República Popular. Desde entonces ya las cosas habían cambiado con respecto a eso, y solo un grupito de países que por la llamada diplomacia del cheque, de los cuartos, Ramón, sí, para no decirle dólares, o de los verdes, solo esa diplomacia mantuvo de la cantidad que ustedes saben de países a 4, 5, 6, 7, 8, 14 países, entre ellos paisitos también, reconociendo, incluyendo a Haití, reconociendo a Taiwán y no a la República Popular China. Vaya usted a ver. Hace 40 años eso debió haberse hecho. Probablemente si a Juan Bosch lo dejan gobernar, Juan Bosch hubiera decidido en aquel entonces, en la década del 60, hubiera decidido probablemente el reconocimiento a la República Popular China.
Y debo recordar, como muestra de que las cosas cambian, aunque hay gente que no percibe los cambios nunca, que ayer, 7, antes de ayer, se cumplieron 64 años de la batalla de Dien Bien Phu en Vietnam, en el norte, que es donde queda esto, dirigida por el gran estratega y militar vietnamita Vo Nguyen Gia, en aquel entonces un coronel de lo que sería... Eso fue contra los franceses. Contra los franceses. 1954. Correcto. Pero el asunto comenzó en el 49, por así decirlo. Sí, sí. Porque usted sabe, ¿verdad?, que el camarada Ho Chi Minh, el tío Ho, como se le conoció en aquel entonces, el tío Ho, pues había declarado, a través de la Liga por la Independencia, había declarado independiente a Vietnam. Y se planteó la reunificación de el norte con el sur. Y eso llevó años de guerra y de grandes sacrificios a ese pueblo que merece tanta admiración. Los franceses más nunca volvieron a ser lo que eran, después de haber cogido la pela que cogieron, porque fue una pela lo que los vietnamitas le dieron en esa batalla, hasta el punto de que a partir de entonces los oficiales que fueron capturados y no salieron de ahí hasta que Francia no firmó la rendición y aceptó una serie de condiciones a las que se habían negado años antes. Porque el colonialismo, el esquema colonialista, se desmoronaba entonces, hasta el punto de que ya probablemente casi nadie recuerde que los franceses estaban de abusadores, husmeando y metiéndose y colonizando Vietnam, Laos y Camboya. Andaban por ahí. Andaban por ahí. Y por África. Y el que firmó la rendición se suicidó después de haber llorado muchísimo. Es decir, que a pesar de todos los pataleos y todas las cosas, tuvieron que rendirse. Y eso cambió también el mundo. Porque posteriormente, entonces, otros países colonialistas, ¿a dónde fueron a parar? A perder parte de sus territorios ultramaros, qué sé yo, cosas. Y el país, el mundo había ya cambiado. Y habían ya otras perspectivas en las relaciones entre las naciones. Cambió el mundo sin que se dieran cuenta y creyeron que lo que estaba cambiando era de que el muro de Berlín y la caída del socialismo, que era algo como que los mortificaba terriblemente, los angustiaba. Cayó eso y el mundo seguía cambiando, siguió cambiando. Y lo que está aconteciendo es realmente esto, y probablemente sea lo mejor que este señor Trump haya sacado porque eso, o hacen la guerra por encima de sus propios aliados, que no quieren guerra, porque los europeos sí que han cogido cajeta con la guerra. Esos franceses sí han tenido que llorar por la guerra de la que estamos haciendo mención. Sí. Los europeos no quieren guerra y mucho menos nuclear. Y los alemanes. Los alemanes no quieren guerra nuclear. Hace mucho con no Irán, participan en ninguna. Con Irán. Y saben que asumir los Estados Unidos una posición guerrerista, como usted ha advertido, puede desatar los demonios en el mundo entero. No sería la primera vez que haya una guerra mundial. Ya ha habido varias, ¿verdad? De tal suerte que el tema, Ramón, es que hay que fomentar un movimiento mundial por la paz. Porque lo que se está poniendo en riesgo es la paz. Es la relación respetuosa, provechosa entre los pueblos y las naciones. Eso es lo que está poniéndose en juego por intereses
ya particulares que no pueden imponerse a los intereses de los demás. Y la República Dominicana en esto es una nación más que por igual debe apostar a hacerse ella misma el paraíso de la paz. Porque nosotros, si queremos seguir viviendo del turismo, y sépanlo bien, si queremos seguir viviendo del turismo, tenemos que vender la paz. Porque nadie hacía turismo, ni iría a hacer turismo a Colombia, estando en guerra con la FARC, y bombas, y secuestros, y todo aquello. Se cayó el turismo. No es verdad que México hoy puede darse el lujo de declararse un buen destino turístico, aunque los norteamericanos sigan yendo a Cancún. A nadie se le ocurre ir a Sinaloa. A Sinaloa. Durante esta semana en Sinaloa, ¿cuánta gente tú crees que murieron? ¿Están contados? Ahí en Guerrero han matado 18 políticos. Sí, en lo que va nadie va a coger para México haberse envuelto en una guerra civil como la que hay, porque hay una guerra civil desde hace años que ha cobrado más vida que la guerra de la FARC allá en Colombia. Lo de la FARC era un grupo de gente metido entre una selva y una lucha de resistencia y golpe por aquí, golpe por allí. No, lo que ha habido en México en los últimos años es una triste guerra que ha cobrado miles y miles de vidas. Ahora, díganme ustedes si la apuesta nuestra no tiene que ser la apuesta de la paz. Por distintas razones, incluidas las ideológicas, pero saquemos la ideología de esto. Pura mezquindad, puro negocio. ¿Cómo traemos los turistas a Punta Cana, Bávaro y a la zona colonial? Y a ¿cómo se llama la playa de aquí? Bahía de las Águilas. Y a otro, y a Puerto Plata y crucerita, en medio de un ambiente de guerra mundial o de crispación interna, digamos. Que aquí hagamos lo que quieren los desaprensivos e irresponsables. Que desbaratemos el juego para comenzar de nuevo, pero perdiendo todo lo que se ha alcanzado, entre otras cosas, la paz. Y yo pienso, Ramón, que esto es lo fundamental. Más allá incluso de las relaciones nuevas de China con República Dominicana, la diplomacia dominicana no puede perder de vista los objetivos de la paz y de sostener y garantizar la soberanía de las naciones, garantizar el carácter provechoso, justo, de las relaciones que tienen que tener los pueblos y las naciones. Esa es la posición de principio que hay que rescatar. Pienso, Ramón, que usted le ha sacado el cuerpo a la declaración del presidente desde Costa Rica en el sentido de que él no va a seguir mediando en el tema venezolano. Entre otras cosas, porque carece de sentido. Ahí lo que hay es que realizar las elecciones que no quieren los opositores porque no tienen cabeza, porque el objetivo de ellos es simple y sencillamente desmoronar el chavismo expresado en Maduro y en los chavistas que tienen el control desde hace ya más de 16 años de ese país, porque siguen gozando, por encima de la guerra económica, siguen gozando, si no de una mayoría de respaldo, de una mayoría absoluta del pueblo venezolano, de una parte importante de ese pueblo que se pretende ignorar, que se quiere ignorar, la mayoría. Entonces, que se hagan las benditas elecciones y que cada quien ahí haga lo que tenga que hacer. La oposición, seguir boicoteando aquello, seguir gravitando negativamente sobre el futuro y las condiciones de vida del pueblo venezolano. No es la primera vez que se ha hecho. A Cuba se le hizo exactamente lo mismo durante tantos años. Y se le sigue haciendo y se le anuncia. Porque ya se le anunció que con ellos es la guerra de baja intensidad. La guerra de baja intensidad.
la van a seguir haciendo. Lo que habría es ya no que exponerse, en el caso de la República Dominicana, no exponerse a un nuevo fiasco, a una nueva cosa que nos cuesta además dinero, como todos bien sabemos, exponernos a que estos señores de la oposición, que no son oposición, que bien podrían mandar a Pence o al embajador norteamericano a participar ellos en esas negociaciones directas con los maduros, porque en realidad esa oposición no sirve para nada. Ha sido incapaz de derrotar más que una sola vez, de muchísimas elecciones, una sola vez derrotaron al chavismo. Una sola vez, de todas. Esa oposición no lo es, porque no es capaz de unificar criterios ni de entender que usted no puede hacer una oposición fuera del contexto constitucional, que usted no se puede estar prestando a hacer incluso actos de terrorismo, sirviéndole a otros intereses que no son los del pueblo venezolano. Yo celebro por igual que el presidente haya, de alguna manera, sacado nuestros esfuerzos, porque han sido infructuosos, y esa oposición se retiró de aquí también de manera desconsiderada, y después de largas jornadas de negociación y de cosas ya preacordadas, estos señores se retiraron destempladamente, haciéndole no el FOA a Maduro, no, haciéndole el FOA a todo el que se interesó por mediar y por restablecer las condiciones mínimas en que la democracia venezolana, a través de su constitución, ha decidido darse. Así es, ahí habrá elecciones el 20 de mayo. El presidente Maduro ha convocado a la comunidad internacional para que vaya a ver las elecciones, y eso yo creo que es lo que deben hacer. Aunque a Felipe González no le guste. ¿Verdad? Aunque a Felipe no le guste. O no le guste a mucha gente, pero claro, que vaya a la comunidad internacional, porque la mejor manera de resolver cualquier tipo de conflicto lo es precisamente esa, llamando al pueblo, a que sea el pueblo el que con su voto diga qué es lo que quiere y qué es lo que hay que hacer. Como se hizo en el 66, después de la guerra de abril. ¿Qué se hizo en el 66? Bueno, se hicieron unas elecciones. Se hicieron unas elecciones y don Juan decide participar en bien del país para facilitar el retiro de la tropa norteamericana. Sí, porque es preferible un fraude de Balaguer que una invasión de los Estados Unidos. Que una invasión de los Estados Unidos. Usted a veces tiene que escoger entre lo malo y lo peor. Así mismo es. Es mejor que se salgan las tropas de aquí y nos chupemos a Balaguer y veamos qué es lo que vamos a hacer con él después, a tener intervenido el país, tratar de llevarlo a su propia legalidad. Exacto. Pero mire, en el día de hoy el presidente de la República va a Elías Piña. Presidente Danilo Medina se traslada esta tarde a Elías Piña a entregar nuevo hospital de Elías Piña, un hospital con todas las de la ley, de esos hospitales que está entregando hace ya varios meses el presidente de la República. El Hospital Rosa Duarte, nuevecito, rehecho, reconstruido casi desde los cimientos, un nuevo hospital que es parte de los esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano por el adesentamiento y por la construcción además de un sistema nacional de salud. Tenemos problemas, es verdad que hay algunos hospitales que todavía requieren una intervención de esta magnitud, pero son 56 los hospitales que están ahora mismo en proceso de construcción en toda la República Dominicana. De esos 56 hospitales han sido entregados ya una cantidad importante, probablemente cerca de 30 de esos hospitales ya han sido entregados, es decir, todavía quedan 20 y tantos más hospitales que serán entregados por el presidente en lo que
queda de mandato de aquí al 2020. Serán entregados todos los hospitales y estamos seguros que en este año se entregará la mayoría de esos hospitales. Quizás queden algunos para ser entregados el año que viene, porque estaban en un estado tal que no soportaban una remodelación. Lo que había que hacer era reconstruirlos desde la base, hacerlos nuevos. Había que hacerlos nuevos. Y entre esos los más importantes hospitales del país, algunos de los cuales ya han sido entregados. Recientemente fue entregado el Ricardo Limardo, por ejemplo, de Puerto Plata. Y aquí había sido entregado antes el Moscoso Puello, el Darío Contreras y todos esos otros hospitales importantísimos que han sido no remodelados, no han sido construidos, han sido... y ya ustedes pueden ver ahí en esas imágenes qué tipo de instalaciones es que está entregando el presidente de la República. Estamos hablando de hospitales amplios, con aire acondicionado, todo. Y cabe agregar, Ramón, que esa inversión dispuesta por el gobierno de Danilo Medina, esa inversión se hace a propósito de que la sociedad dominicana, dominicanas y dominicanos, todos, demandamos y expresamos durante años el descuido y las condiciones en que se les estaba prestando servicios de salud a la gente. Y por lo tanto, esto es una cuestión de tipo programático y es una cuestión de tipo constitucional. Así como la sociedad exigió en su momento el 4%, así la sociedad estaba demandando que todos, absolutamente todos, y se sigue diciendo que todos, puedan ir a un hospital público y recibir las atenciones adecuadas con la dignidad que requiere eso de estar enfermo o eso de estar cuidándose uno la salud o esa pretensión de que no nos vamos a morir nunca alimentando eso. La gente de Elías Piña, los eliaspiñenses, sí, sería, ¿no? El gentilicio. Esperen al presidente de la República esta tarde porque va a entregarle su hospital nuevecito, el hospital Rosa Duarte de Elías Piña. Será entregado esta tarde por el presidente de la República. Y parece que a la Cámara de Diputados pues también se le convoca para que conozca sobre el tema de, entre otros, de las primarias abiertas o de la ley de partidos realmente, porque lo que se está discutiendo allí no son las primarias abiertas o cerradas. Lo que se va a discutir es un proyecto de ley de partidos políticos, movimientos, agrupaciones y partidos políticos, un proyecto de ley nuevo, ¿no? Que tiene un tema, uno solo, que es el que están discutiendo alguna gente, ¿no? Que le tiene miedo a las primarias abiertas. Le tiene miedo a las primarias abiertas, vaya usted a ver por qué. Para que se sepa, las primarias abiertas no son ninguna cosa nueva. Se practican ya hace varios años en Chile, por ejemplo. Se practican hace varios años en Argentina, por ejemplo. Se practican hace varios años en Uruguay, por ejemplo, las primarias abiertas y en otros países de América Latina. Pero aquí hay gente que se ahoga en un vaso de agua y que desde luego hace que primen sus intereses particulares, individuales, de minoría incluso, de grupo, por encima de una legislación que es importantísima, porque el país necesita una nueva ley de partidos, de agrupaciones y de movimientos políticos. Las primarias abiertas se practican, repito, en muchísimos países en el mundo y nadie anda haciendo toda la cosa que se anda haciendo aquí y diciendo que ese es un invento del presidente Danilo Medina, porque ya sabemos además que el propio PRM, sus principales autoridades, y lo ha dicho con responsabilidad el expresidente Hipólito Mejía, fueron los que llevaron ese proyecto de ley en el 2012-2013 al Palacio Nacional
fue una comisión del PRM, encabezada por Hipólito Mejía y por los más importantes dirigentes de ese partido, fueron a entregar ese proyecto de ley que hoy cursa ahí, enriquecido desde luego, enriquecido por los demás partidos, enriquecido por el propio Congreso, y que ahora denostan los señores que sabemos que se pronuncian en contra de él, entendiendo que ese no es un proyecto conveniente porque es un proyecto que lo que busca es establecer una dictadura en la República Dominicana. Vaya usted a ver, nosotros los dictadores los enterramos en el 1961. Se acabaron las dictaduras en la República Dominicana en el 61. Tuvimos lo más parecido a algo así con los 12 años famosos aquellos, tortuosos, sangrientos, pero más nunca ha podido haber una dictadura, ni habrá en la República Dominicana cosa que lo parezca. Sí. Hemos venido construyendo una democracia, eso sí hemos venido Yo haciendo. creo que la que va estableciéndose dictatorialmente es la dictadura del pueblo. Porque es que hay gente que quiere renegar, que quiere exactamente la dictadura con respaldo popular. Porque hay gente que quiere negar por igual que son los pueblos los que hacen su historia. Y son los pueblos los que se dan las instituciones, se dan las metas propias en función de que estén dadas ya ciertas condiciones, que es el tema también lo explicaba Carlos Mar en su momento. Es decir, los pueblos no se están planteando lo que no pueden lograr, o cuando no lo pueden lograr. Los pueblos no actúan sobre la base de quimeras, ni siquiera sobre la base de utopías o lo que fuese. Cuando están listos, cuando las sociedades están listas para asumir darse cierta vestimenta o producir transformaciones revolucionarias, radicales, etcétera, es cuando eso el pueblo lo asume como suyo en términos de mayoría democrática. Porque aquí lo que no se quiere, aquí se quiere la dictadura de las cúpulas partidarias, que al final de cuentas se reparten entre ellas los beneficios, pero sacando a la mayoría de los electores, a la mayoría de los ciudadanos. Claro. De eso se trata. Ahora, cuando las condiciones están dadas, los pueblos asumen lo que les corresponde. La posibilidad de ellos definir el curso de los acontecimientos y de las transformaciones. El caso de la ley de partidos, como bien usted dice, que poca cosa finalmente representa ese detalle de las abiertas, pero representa un detalle, solo un detalle importante, porque es lo que le va a dar a la mayoría de los que sean reformistas, de los que sean PRMistas, de los que sean PLDistas, de los que sean las cosas esas, las entelequias que andan por ahí. Las minorías. Que sigo sin creer cómo demonios existe un régimen electoral que le permite a una familia ser un partido político. Pero eso tiene que cambiar en algún momento. Que no son minorías. ¿Cómo usted puede formar un partido con su familia? Atento aquí, sabemos que no cumplen con nada. No sacan 4 gatos a pasear, ninguno. Y ahí andan, impidiendo que la mayoría del pueblo dominicano tenga la posibilidad de decidir cosas en sus partidos, porque el PLDista no vaya a votar embuste por Quique Antún. Eso harán los quiquitas en el PRM, pero los PLDistas no van a ir a votar más que en la caseta y con la boleta del PLD. Pero eso no le gusta. Y cada quien en la suya. Cada quien en la suya. Pero con el padrón porque nadie puede estar inventando padrones. Claro. Eso es una charlatanería, inventar padrones. Ahí está el registro civil y ahí está el padrón del país, que sirve para todo, incluyendo para las elecciones, y es el único válido. Mire, tenemos una invitada
que le vamos a una distinguida invitada, que debemos darle paso. Y además dejar claro que, por cierto, se pondrá ya en funcionamiento para el día 15 el teleférico de Santo Domingo Este, que es donde está ubicado el teleférico, y que los barrios de por ahí están siendo remozados por el Instituto Nacional de la Vivienda, dicho sea de paso, para que conjuntamente con la inauguración del teleférico, pues toda esta gente también vea remozado el entorno del teleférico. Es decir, eso también ha traído como resultado la construcción, la puesta en marcha del teleférico de Santo Domingo. Un importante medio de transporte que va a resolver problemas serios de transporte en esa zona de la República Dominicana. Es importante. Y ahora hay que lo periódicos sepamos. o revistas comerciales protestando de que porque los vagoncitos, eso, ¿cómo que llaman? Del teleférico, de que porque le pasan cerca a ciertas casas. ¿Ah, sí? Oh, usted no ha visto. Sí, porque van a criticar, no a tuitearnos. Ay, Dios. No a tuitearnos, van a criticar hasta el teleférico. Hasta el teleférico. Cualquier cosa Pero buena no se que se preocupe. haga en este país van a tener en los modernos esto, la oposición y el descrédito. ¿Y en qué que son modernos entonces? Quédese ahí porque tenemos aquí a la licenciada Marta Rodríguez de Báez. Ella es coordinadora técnica del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, el CAI, del despacho de la primera dama, y de los programas Cuenta Conmigo, Mujeres Saludables, Tamiz Neonatal y Comunidades Inteligentes del mismo CAI, del mismo despacho de la primera dama. Esta vez un tema interesantísimo que nos toca a todos, es el de la celebración de las Olimpiadas Especiales que se llevarán a cabo en la República Dominicana. Así que hablemos de ese, que es un tema bellísimo, además, interesantísimo. Por primera vez se llevarán a cabo aquí esas Olimpiadas Especiales en la República Y no Dominicana. solo por lo deportivo del tema, por así decirlo, sino porque esto es una expresión del particular interés del despacho de la primera dama y del gobierno de su marido, Sí. del gobierno de su marido, por darle inclusión y calidad de vida y dignidad a quienes han sido excluidos por estar dotados de condiciones especiales. Y por lo tanto, eso se celebra aquí, entiendo yo, que es también el reconocimiento a los esfuerzos del gobierno por llevar a cabo políticas públicas inclusivas, solidarias, con esta población. Claro, una población que es más del 10% de la población del país, la población que tiene algún tipo de discapacidad, como se le llama, más del 10% en la República Dominicana, de manera que cualquier esfuerzo que se haga para incluir a esta población importantísima, como se hizo ya con otro 10% de la población que era analfabeta, otro 10% población analfabeta en la República Dominicana, pero que gracias al programa Quisqueya Aprende Contigo, pues ha sido incluida en los programas de desarrollo de la República Dominicana. Quédese ahí que vamos a hablar con Marta Rodríguez de Báez en un momentito, no se mueva de ahí.